Muy, pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Hoy vamos a tratar el tema que nos preocupa y espero que los ocupe en dar algún tipo de salidas porque es algo realmente angustiante. Tiene que ver con la vida de muchísimos jóvenes y adultos también. Y también tiene que ver con la seguridad de nuestro país. El tema de las adicciones. Qué cantidad impresionante de gente que consume, porque es diferente el que consume y el adicto, porque hay que hacer también la diferenciación, ¿verdad? Bueno, pero qué cantidad de gente que consume, de consumidores, y qué cantidad de adictos, jóvenes y no jóvenes hay en nuestro país. Antes nuestro país era esencialmente de distribución, de paso, digo, ¿verdad? La droga venía por Paraguay y iba a otros países, pero ahora es un país de consumo y alto, por cierto. Y esto tiene que ver con la vida de cada uno de estos adictos, sus familias, pero también con la sociedad toda. Porque muchísima gente tiene miedo de trasladarse de un lugar a otro a ciertas horas de la tarde, de la noche, cuando salen de su trabajo, salen de sus universidades, sus estudios, o simplemente van al almacén a comprar algo. Porque hay muchos adictos también en la calle y muchos de ellos muy, pero muy violentos. Entonces justamente eso también quiero hablar con la gente entendida, a ver de qué depende, es del tipo de droga que depende que sean tan violentos, o tiene que ver con la necesidad de consumir y la falta de posibilidad de adquirir, digamos, la droga, y eso los hace muy violentos. ¿Hasta qué punto llega la represión? Porque se considera una enfermedad, pero obviamente una cosa es la enfermedad de la adicción y otra cosa son los actos delictivos que hacen estas personas. Porque por más que yo sea enferma, ya sea mental o sea adicta o borracha, si yo cometo un delito, obviamente tengo que ser sancionada. No me puedo escudar en una enfermedad para delinquir. Entonces, a ver, ¿qué políticas se tienen hacia los adictos que delinquen y hacia los adictos que son adictos pero no delinquen, digamos, ¿verdad? Entonces, todo esto vamos a tocar en esta mesa importantísima de esta noche. Enrique Riera, ministro del Interior, gracias por venir, ministro. Yo sé que inclusive está hasta un poco enfermito y igual, no sé, Enrique, pero tenés que estar en esta mesa. Gracias por estar, Enrique. Al contrario, gracias a vos, Mina. Está con nosotros también Daniel Cantero, pero lo que pasa es que está acá ordenado diferente. Daniel Cantero, doctor y director de adicciones del Centro de Tratamientos de Adicciones. Gracias por estar. Buenas noches, un gusto y a las órdenes. Es el ex Manuel Fresco, porque es donde siempre estuvo Manuel Fresco por décadas y siempre lo teníamos también en la mesa. Digna Gauto es directora general de Educación Inclusiva del MEC. Gracias por estar, Digna. Muchas gracias por la invitación. La comisario Elisa Ledesma, coordinadora del Plan Sumar y Área Violencia Intrafamiliar. Gracias por estar, comisario. Buenas noches, Mina. Buenas noches a la mesa, a la teleaudiencia. Un placer estar con ustedes. Bueno, mucho tiempo te tuvimos en esta mesa, inclusive en la radio haciendo entrevistas, porque queríamos algún dato o comunicación con la policía y estaba ahí la comisario. Así es. Y siempre fue un placer. Gracias de verdad. Se encuentra con nosotros Mario Robledo, director del centro Mahanaín, que es un centro privado, ¿verdad? Centro privado, sí. sí. Por eso queríamos que esté también alguien del sector privado para que también nos cuente la experiencia y las opciones en el sector privado. Gracias por estar, ¿sí? Gracias a vos por la invitación. ¿Qué tema este? La verdad que 1 hora y media de programa jamás da, pero siempre nos permite plantear la discusión y hacer el seguimiento luego, ¿verdad? Este tema de la situación del consumo de drogas en Paraguay, ministro, el incremento del consumo y el incremento de los adictos también. ¿Hay alguna? Porque yo digo, ¿cómo será que se tiene estadísticas? Porque bueno, habrá un subregistro, porque es muy difícil que yo diga, ya que yo soy adicta, me voy y me anoto, digamos, ¿verdad? Pero a ver, más o menos se hace la proyección y todo esto. ¿Hay muchos adictos en este momento, sí, Enrique? Bueno, gracias, saludos a todos, también a tu audiencia. Esto, yo no pretendo polemizar, ¿verdad? Pero datos recabados de la policía, de los observatorios, algunos del centro, otros de inteligencia,
inclusive que están disponibles ¿cómo decir? Que están disponibles en Google. Ajá. En Google vos lees que dice un estudio realizado en Central en el 2022 encontró que al menos 67.300 personas cayeron en las drogas y el 80% tiene menos de 25 años. En Asunción se tienen registrado alrededor de 22.000 adictos, número que es inferior a los que existen realmente durante muchos problemas para contabilizar. Bueno, digamos que en números redondos, para usar como Sí, parámetro, como para cifra, intentar dimensionar problemas, yo hablé siempre de 90.000 adictos posibles, potenciales. Son cifras difíciles de confirmar. Yo hablé con el director de la Senat, antes venía al programa también, pero nos da un parámetro, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vos te das cuenta el volumen del problema, y estamos hablando de Capital y Central, no hablamos de todo el país Y esto es todavía. importante, Enrique, que decís Capital y Central, porque lastimosamente, hoy día, antes se centraba un poco en Capital y Central, pero hoy te vas al último rincón Sí, señora. y para que vean cómo esto realmente Claro. se extendió, porque en sí, pero en la campaña, ¿verdad? Sí. Donde vos decís, "Ay, acá no van a llegar los dealers y todo esto", no, sí, porque en ciudades bien del interior, tierra adentro, hay adictos. Claro, y suscribiendo tu teoría, todo el mundo sabe que Paraguay no produce un gramo de cocaína, ¿eh? Que éramos país de tránsito y muy fuerte en épocas anteriores. Se llegó a computar 60 toneladas de cocaína, que como vos recordarás, se encontraron en los puertos de Europa, pero salieron de Paraguay. O sea, se acopiaba acá a través de las 1.500 pistas clandestinas que teníamos en el Chaco. Entonces ahí se decidió acciones de Estado fuertes, la compra de los tucanos, la compra de los radares, recuperar la soberanía sobre los cielos, volver a poner los escáneres, o sea, apretar desde el punto de vista de eso. Yo lo que quería decirte es que este problema yo lo denuncié cuando era senador, luego se transformó en una promesa electoral, y vos sabés que todos los presidentes están atados a su promesa, ¿verdad? Y que se llamaba Ceausescu, que es una forma despectiva, peyorativa, estigmatizada, pero era lo que los comunicadores de la época encontraban como un lenguaje popular, porque la gente te Para que hablaba de entienda, esto, sí. para que se Te entienda. hablaban de los chespi, Claro, chespi, pero chespi, una- entonces claro, chau, chespi. pero una vez que llegamos, entonces nos pusimos a evaluar con todas las agencias, y de ahí salió el plan SUMAR. SUMAR, Bueno, sí. el SUMAR, que tiene un nombre incluyente, ¿verdad? Todos suman. Lo que realmente nos llevó a entender mejor, no todavía porque es un difícil problema, Muy difícil. nos llevó a entender mejor de que había muchísimos esfuerzos, públicos y privados, pero descoordinados y no todos acertados. Haciendo una autocrítica, y esto me hago responsable yo. Sí. Yo por lo menos con la gente con la que hablé, porque me apasiona cuando entro en un tema, me di cuenta que los que no tenían, muchos padres, muchos comisarios, muchos médicos, muchas policías, muchos jueces, fiscales, no sabían qué hacer con un usuario de estupefacientes, como se usa en términos más respetuosos, ¿verdad? Entonces, y también había respuestas de corto plazo, pero no un plan con una visión un poco más de mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que se hacía antes, por decirlo así? Aparecía el adicto en la plaza, la ciudadanía le llamaba a la comisaría o al 911, el comisario iba y para sacar el problema lo cargaba en la patrullera y lo llevaba sin más trámite a la comisaría. Lo que hacía como hacía con los alcohólicos, Claro. ¿verdad? Es meterlo en la cárcel o en la celda, y a las 3 horas obviamente este chico se golpeaba la cabeza contra la reja, contra la pared, quería seguir consumiendo, nadie sabía qué hacer con él, se llamaba a la fiscalía, tampoco tenía respuesta porque dependía de cuánto había consumido, todo un problema que terminaba enlargando de vuelta al la joven calle. porque venía la familia a reclamar y de vuelta a repetir el problema. Bueno, esto nos llevó a darnos cuenta de que estábamos haciendo mal las cosas. Entonces, cuando se analiza un poco más, ahí nos damos cuenta de que había que hacer 3 acciones simultáneas, que es SUMAR, ¿verdad? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, Policía, que nosotros somos casi Sí, lo mismo equipo, ¿verdad? Teníamos que ponernos de acuerdo en acciones básicas. Nosotros nos hacemos cargo de la oferta. El traficante, el dealer, el vendedor, el que envenena a nuestros jóvenes, es nuestra tarea legal Represiva, y constitucional, la la represiva. represiva, ¿verdad? Muy bien. Y la Senat también están en esto, un Exacto. papel importantísimo. La segunda pata del proyecto era el Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud tenía que hacer la recuperación, rehabilitación,
con tratamientos que pudieran ayudarle a ese chico a salir para recuperar para la familia y sociedad. Pero nos quedaba un tercer hueco, Ministerio de Educación, que tenía que trabajar en prevención para que los chicos no caigan y el mercado crezca, porque son los sectores más vulnerables. Bueno, cuando descubrimos esto, entonces el comisario ya no, cuando detiene el adicto, ya no lo lleva a la comisaría, sino lo lleva a un especialista. Y el especialista le hace un diagnóstico precoz, un tratamiento primario, y ahí fue que el doctor Fresco, el primero que me contó, Enriquito, no hace falta internarle a todos, hay algunos que se le puede hacer un tratamiento ambulatorio que yo confieso no sabía. Con estas 3 bases, más las 22 instituciones nacionales, entonces se lanzó el Plan Sumar. Bueno, ¿qué es lo que pasó a partir de ahí, Mina? Nosotros vimos un gran esfuerzo de todo el mundo, pero nos empezamos a enterar de las deficiencias del Estado. Los sectores privados hacían más de lo que hacía el Estado, porque el Estado, la doctora Barán me dijo un día casi sufriendo, hay una realidad, hay solo 150 psiquiatras en todo el Paraguay. Nadie más estudia psiquiatría, se reciben 2 por año. Entonces necesitamos políticas públicas para sacar psiquiatras o contratar de afuera o lo que fuera, porque no tenemos tantos psiquiatras para atender a esta gente. Y ella ofreció una solución alternativa provisoria. Los que podemos hacer es usar un curso de la OEA intensivo de 3 meses y a algún profesional de la salud, aunque sea ginecólogo, tienen la formación básica para intentar contener este tsunami de arranque. Pero nos faltan lugares donde internarlo en todos los distritos, en todos los municipios. Centros de rehabilitación claro, es lo que no hay. en toda la gobernación. Necesitamos darle fondo a los que ya están trabajando y que hacen cosas que funcionan. Porque acá nadie puede llevarse la gloria, tampoco da para sacarse una foto ante cada evento. Tiene que ser una política de Estado para salvar estos 90.000 jóvenes más menos que están en la calle. Bueno, a partir de ahí, entonces... Se replantea todo este esquema, ¿verdad? Sale la ley de salud que le obliga al ministerio a hacer lo que no tenía, tener por lo menos un profesional de expertos en adicciones en cada centro de salud de todo el Paraguay, para que cuando las comisiones vecinales, los sectores privados, la policía, el Ministerio de Educación identificaba a alguien, entonces ponga en manos de quien lo puede recuperar. Y también acá hay un actor invisible que es la Fiscalía. Cuando se lo detiene, la policía por principio comunica a la Fiscalía. La Fiscalía es la que determina si es un problema de salud pública o si es un problema de seguridad pública, en cuyo caso pasa a tribunales, pero igual necesita tratamiento. Eso te iba a decir. ¿Cuándo es una cuestión de salud pública simplemente, o sea, simplemente una forma de decir, o también es de seguridad? Porque yo quiero hacer la diferencia esta entre una persona que consume pero que no está delinquiendo y una persona que consume y es agresiva y está poniendo en riesgo y ahí te termino por lo menos mi parte y después ellos van a dar un montón de datos que yo no tengo. Hicimos el primer año, el resultado fue bueno, el plan está muy bien diseñado, pero los números nos exceden. Por eso cuando algunos publicaron fracasó el plan, no fracasó el plan. Lo que pasa es que como en la época del COVID no teníamos respiradores, no teníamos terapia intensiva, no teníamos remedio, estábamos desbordados como Estado. Todavía no entramos en contacto con gente como Mario, porque esa es la red comunitaria que tiene que fortalecerse para sacar a estos chicos. Y de los números, y te voy a hablar de mi área, según la Policía Nacional, el 80% de los delitos de Capital y Central tienen origen en las drogas. Y que a su vez está enganchado con violencia familiar que te va a aplicar Elisa. Entonces, ahí fue que el presidente de la República nos convocó a los 3, a País Ramírez, a Teresa y a mí, y País le dijo con todas las letras, la comprensión lectora, el arreglo de la escuela de hambre cero, yo tengo un montón de cosas, voy a hacer adicciones también, y la coronela, voy a decir de esta manera respetuosamente, pues mi amiga y compañera de trabajo digna, va a quedar operativamente 100% en esto. Teresa me dijo lo mismo y por eso fue que ella dijo... ¿Y Teresa quién va a ser el que va a...? El área de salud mental, que es donde trabaja el doctor Cantero, que es Mirta Rodríguez, que tuvo un problema de salud, ¿verdad? Pero en líneas generales. Y entonces nosotros armamos nuestro equipo con el coronel Hugo Vera, que es el exdirector de la Senat,
con Elisa Ruidía, que es policía comisaria retirada, y el tercero es César Martínez, que es el que estaba en el puesto que estaba digna, que es funcionario del MEC. Entonces, esos son los operativos 100%. Ellos son los que te pueden dar la realidad en la trinchera. Nosotros Claro, porque somos yo siempre digo, decisores. ¿Por qué fracasa un plan, digamos? Porque el plan mismo hay que ajustar y estaba mal concebido, entonces hay que ver dónde fracasó el plan, ¿verdad? Claro. Si estaba mal concebido el plan. Segundo, ¿quiénes son las personas responsables de llevar el plan? Claro. A ver si esas personas fallaron o no el plan, ¿verdad? Y tercero, que es un elemento fundamental en todo plan para que sea exitoso, son los recursos. Claro. ¿verdad? Y Si no hay recursos, olvídate. Es un plan falso. Últimos dos datos. Entonces el presidente, ante esta realidad, dijo, bueno, entonces el que realmente tiene un problema enfrenta las narices, no en el costado sos vos, porque si vos bajas el consumo, baja la violencia, efectivamente. Entonces te vas a hacer cargo en la parte operativa, porque los planes públicos en su diseño a veces son muy buenos, Exacto. pero en la ejecución Así no es, llegan. totalmente. Bueno, Y que vos sos ahora el responsable. Y yo soy ahora el responsable como si no tuviera problema. Exacto. Eso te Pero, iba a decir, supuestamente no le vamos a dar a tal cosa porque ya tiene mucha responsabilidad y vos pues no tenés ninguna. No, ninguna. Pero te digo que para nosotros como Ministerio del Interior, Seguridad y Orden Público, controlar este problema es básico para bajar el índice de delincuencia de los hechos punibles en estos lugares. Por esa razón es que se cambió. Y el segundo tema, no menor, es que hay, como decís vos, fuentes de Cenavico que tienen dinero para invertir en esto. Si nos organizamos bien, yo creo que puede dar muchos resultados. Claro, hay plata, Hay plata, sinceramente. hay plata. El tema es a dónde tiene. Yo tengo entendido, Mina, no que llega. Cenavico, por ejemplo, ¿verdad? En una reunión hace 2 años atrás, juntó a ciertas comunidades terapéuticas de rehabilitación privadas y habló de un 5% de lo que tiene la Cenavico para las comunidades terapéuticas. Bueno, hasta hoy día yo particularmente, y estamos nucleados, tenemos una sociedad paraguaya de comunidades terapéuticas, ninguno hemos visto nada de la Cenavico hasta ahora, ¿verdad? Yo sigo soñando con que cuando venden un auto por lo menos toque el tornillo. Jamás. Hasta el día de hoy eso no ha pasado. Claro, Es ahora, más, tenemos- estas comunidades terapéuticas ahora son privadas, obviamente. Todas son privadas. ¿Cuántas son, Hay Mario? una sola. Hay 50 registradas, 50 registrados. de los cuales solo 8 obtienen la habilitación correspondiente del Ministerio de Salud del Departamento de Establecimiento. ¿Y por qué de las 50 solo 8? Es prácticamente imposible llegar a la habilitación. Nosotros qué? particularmente en mi caso nos llevó 2 años. Hay así de pedidos en mesa de entrada que no se tratan, que no te visitan, que no te inspeccionan. Yo mismo tengo otro local ahora en mesa de entrada ya más de hace 1 año. No, por eso tenemos que revisar. Claro, bueno, ahí- acá ya tenés una Sí, tarea. sí. No sé quién te Exigir. anota ahí Estoy las anotando. cosas. ¿Vos? Llegar. Yo sé Llegar a la la- habilitación de un centro de rehabilitación, ustedes no se imaginan lo que es. Porque una cosa, son dos cosas diferentes. Una es que ni estudien, como vos decís. Eso me parece grave ante, sobre todo, la demanda que hay, Sí, ¿verdad? sí. Y sin embargo hay poca oferta. Ahora, también estoy de acuerdo que no es que se le habilite a todo el mundo, ¿eh? No, porque es algo muy Pero delicado. Mario, No, Mario, muy te doy delicado. un dato. Sí. A mí me tocó 5 años ser presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad del Senado. Y yo me encargué personalmente de revisar las 84 que encontré, donde hay muchas muy conocidas y otras poco. Me fui a visitar una por una si existían, si trabajaban, si tenían profesionales, y le habilitamos presupuesto y todos los años rendían cuenta, porque si no, no reciben un peso. O sea, esto es falta de gestión, Falta que de después gestión. de este programa, la semana que viene, nos vamos a juntar y vamos a hablar con la gente de salud. Y hay que revisar, hay que ir efectivamente físicamente a alguien a ver cuáles son los profesionales, si están habilitados, Si qué están condiciones correctamente hay, si funcionando. están, Así es. claro. Si están dentro de las normas mínimas que corresponden. No, además lecciones aprendidas, Mario. Ahí debe haber cosas que funcionan y cosas que no. centros. ¿verdad? Ahora, perdón, Mario, este tema de lo privado, esto es pagado, o sea, la persona que va, obviamente se Tiene un paga. costo. Tiene un costo. Tiene un ¿verdad? costo y generalmente en la resulta final, Sí. por el equipo operativo, resulta un alto costo. Claro. No puede resultar,
por ejemplo, no quiero tirarme con nombres por algunos centros, Sí. pero no podía pagar 300.000 guaraníes por mes a un centro y pretender comer dignamente, porque Claro, imposible. claro. Entonces viven encimados, tirados por el piso, vendiendo golosina. Eso no es tratamiento. No. No. ¿verdad? Por eso no se puede Porque habilitar luego. hay un mal concepto de muchos de mis colegas. Sí. ¿Qué hacen? Bueno, queremos ayudar, abrimos un centro, alquilamos una casa y juntamos todo adentro. ¿Y qué hacemos después? Claro, no. ¿verdad? Eso no puede ser Entonces, habilitado No, formalmente. no, Es muy pero buena po- intención, pero no puede ser podría habilitado. Pero podría ser, Mina, no precisamente habilitados, tampoco cerrarlos por esa situación, porque si cerramos eso vamos a aumentar el número de Sí, gente sí. en la calle. No, yo ¿verdad? sé que solo no podemos. Cada tenemos centro que tiene 40, aliarnos. 60, 50 personas ahí adentro. Claro. Entonces, no cerrarlos, ayudar a que pueda habilitar. Claro. ¿verdad? Porque los requisitos son guaraníes Esos 50 son a nivel nacional, Mario. a nivel nacional. Sí. Y están, A nivel están nacional. aglutinados, digamos, en una... Ah, Estamos, eso es muy interesante. nosotros mismos como asociación tratamos de meter gente dentro de la asociación que esté debidamente habilitado. Nos cuesta muchísimo porque tenemos una alta mayoría que no puede estar habilitado. Claro, porque el tema de si es una institución privada y que cobra, yo sé que cobran poquísimo en relación al costo del tratamiento, Sí, ¿verdad? totalmente. Hay que hacer bien claro también, porque si no, después esto se presta a corrupción y a malas... Primero, a ver si están las condiciones para que ese centro exista. En segundo lugar, a ver, ¿cuánto vos estás cobrando la cuota? Vamos a suponer 1 millón de guaraníes por mes, te digo cualquier cosa, ¿verdad? 1 millón, pero en realidad el tratamiento sale 2 millones por persona. Estoy poniendo cualquier cifra. Entonces ustedes podrían poner ese otro millón, digamos, Sí. ¿verdad? Porque ellos recaudan solo 1 millón y sin embargo, o sea, todo esa Ahí, todo le ese diste, engranaje. ahí le diste en el clavo, Mina. Sí. Cuando yo estuve en capacitación por el Brasil, estuve en 2 centros de varones con 80 y 90 residentes adentro. Estuve en un centro de mujeres capacitándome, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, tienen un subsidio del gobierno, pero que funciona Claro. como un reloj, ¿verdad? Pagan la mitad del tratamiento, el centro, lógicamente, es evaluado, si, bueno, tenés que cobrar esto, me parece bien lo que estás cobrando porque tenés todo esto, Exacto. ¿ok? Estás habilitado, bueno, nosotros vamos a subvencionar la mitad de Así es. la internación. Pero es muy interesante porque ya tenés el centro, ¿verdad? Ya tenés a los profesionales trabajando, entre armar todo, y eso no significa que paralelamente ustedes armen sus centros también, porque No, nunca va a dar abasto. Y nosotros Nunca vamos a va tener dar abasto. opción desde la policía para llevar a un centro privado o a un centro Claro, público. de donde tenga lugar. Porque vos preguntaste cuál es la diferencia entre el usuario y el delincuente y es la cantidad de droga que tiene. ¿Sí? 1 kilo de cocaína es delincuente, ¿verdad? Un 5 gramos de marihuana es usuario. No, pero una cosa, para mí que hay que definir bien esto. Para mí, ¿verdad? Yo no sé lo que dice la ley porque no conozco de memoria, ¿verdad? Primero es que una persona que consume y está en la vía pública, no sabemos si es que consume, nomás. O sea, yo consumo alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Pero consumo alcohol solamente socialmente, o sea, cuando no tomo más de 2 copas, en el sentido que no me emborracho. Entonces no puedo ser una adicta, pero soy una consumidora, ¿verdad? Sí. Entonces pasa también, yo tengo amigos que consumen marihuana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que hacer bien entre el adicto y el consumidor. La adicción, ¿verdad? Mina, se divide en 2. Sí. La adicción y la adicción problemática. Ajá. Eso no significa que la persona adicta, yo no le llamo adicto, pero para así que se entienda, yo le llamo usuario. La persona adicta que no está en una situación problemática no indica que va a quedar en ese estadio siempre. Claro. En algún momento Puede va a pasar a va a la pasar adicción a lo otro, problemática. sí. La adicción- ¿Qué hablamos de la adicción problemática? Estamos hablando ya de una adicción que ya robó en la casa, ya robó afuera. Exacto. Ya es Puede ser el desastre que violento, todos puede vemos. delinquir. ¿verdad? Pero hay muchos todavía en estado de adicción nomás que ni se sabe. Por eso yo a eso les llamo Pilotos, consumidores. sí. pilotos militares de helicóptero. Yo cuando me paso un helicóptero de arriba me escondo. Claro. No voy a dar nombres, por supuesto. En la línea de la policía, cualquier cantidad, señor ministro, usted lo sabe. Sí, Y están armados. sí, señor. Están ¿verdad? armados. Sí. ¿verdad? Exacto. En los militares, que consumen. cualquier cantidad, también armados. Claro. ¿verdad? Sí. Entonces, la problemática no solamente va que vamos a enfocar a la gente del colegio, a la gente, médicos terapistas. Consumen drogas. sí. Consumen. Yo sé. Así Entonces, yo creo que el plan Sumar, desde mi punto de vista, tiene que ser una visión más macro aún. Sí, Porque no estamos Sí. terminando solamente en los chicos y los jóvenes. Tenemos los adultos profesionales que están por todos lados. Así es. Tenemos los uniformados,
Sí. Ahora, ¿cómo encaramos eso? Me dicen después, porque todavía quiero ir a los análisis y después a ver cómo se encara, porque yo trato de ser optimista siempre, pero en este caso la verdad soy un poco pesimista porque yo veo a ver los países más desarrollados, vos decís que tienen más profesionales, más experiencia, nos han dado pie con bola, como se dice, porque en los Estados Unidos la cantidad de adicción que hay es mucho mayor que acá, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, alguien, ¿hay algún país allá, verdad, que logró revertir esto? No conozco, pero si ustedes conocen me dicen porque tenemos que mirar, Singapur. ¿verdad? Tenemos que mirar. Singapur. Bueno, y me vas a decir después Pero a ver cómo muy- lo lograron. Muy drástico. Muy drástico. El que droga lo matan. El que se droga, el que vende, el que se droga lo matan. Entonces no hay solución. O sea, nos quedaríamos acá con una población muy, muy Por diezmada. supuesto que no lo vemos, ¿verdad? Claro, claro. Pero Singapur, la ley es así allí. Sí. Que no Bueno, te habría que ver, encuentres a lo mejor quiere decir, no, pero si bien no tomar al extremo de Singapur, ¿verdad? No. Pero lo que digo nomás que quiere decir, porque está toda una discusión, cuando la ley es dura y hay un acto de represión, funcionan. ¿verdad? O vamos a ser concesivos porque son enfermos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces dejamos vía libre. Entonces, esas son dos políticas, por ejemplo, ya que divide aguas, ¿verdad? Vamos a hablar luego. Qué delicia. Yo tengo con que tu hacer caso. honor a lo que represento, entonces yo tomo agua. Ah, No, tenés No, que hacer honor. no bebo alcohol. No bebes alcohol, muy bien. Haces muy bien, pero yo amo el alcohol. Eso no significa que todo el mundo tenga que tomar alcohol. Bueno, el tema, doctor Cantero. Le conozco a un doctor Daniel Cantero, pero que obviamente no sos vos. El gastroenterólogo. Gastroenterólogo, es divino, espectacular. Bueno, el tema de los centros de rehabilitación. ¿Cuántos centros de rehabilitación tiene el Estado? Porque lo tuyo, que es el centro de adicciones, no es un centro de rehabilitación. ¿Qué es lo que es el centro de adicciones donde estaba antes el doctor Fresco para que la gente se acuerde cuál es? El centro que donde vos estás, ¿qué es lo que hace? El centro de adicciones brinda el tratamiento ambulatorio. Los pacientes acuden y se hace la evaluación y de acuerdo al nivel de trastorno que eventualmente pueda tener, se decide el mejor tratamiento individualizado, en el sentido de que si requiere atención psicológica, si requiere de atención psiquiátrica, si hace falta que acuda a los grupos de ayuda, grupos de familia. Todo eso grupos todavía dentro de este centro. dentro del centro de adicciones, Sí. o inclusive si requiere derivar. una internación para desintoxicación. Eso también dentro del centro de adicciones. Dentro ¿Y del cuántas centro de camas tenés adicciones, para nosotros- desintoxicar? Nosotros actualmente tenemos 48 camas, divididos en 3 salas de internación, 2 para adultos y una para adolescentes, porque también... Y hay 48 muchas- camas. 48 que antes camas. tenías menos. Con Fresco conseguimos unas 20 o 30 más con Tony Barrio. Pero, así que imagínate de cuándo estamos hablando. 48 no te da abasto, obviamente. Obviamente la Aunque población... sea un mes, porque hay que aclarar, eso las 48 no que se van a quedar ahí Claro, a se quedan rehabilitar. 20 días. 20 días para desintoxicarse, después Desintoxicación. otra vez a la calle o a Después su casa. continúan el tratamiento ambulatorio. O sea, Ambulatorio. el tratamiento no se corta. No Lo se que corta. ahora tenemos, gracias al Plan Sumar, que pudimos conseguir los fondos para habilitar el centro residencial de tratamiento de adicciones, que es el DIC3, que funciona en la ciudad de Pirihue. Pirihue. Ese es un lugar donde se van a deshabituar, Ese que es la segunda etapa del tratamiento ya sería un centro de rehabilitación. de rehabilitación. Tenemos uno solo. uno solo ¿Para a nivel capacidad a público. cuánto? 30 camas. Permitime una sonrisa para no decir que me quiero morir de, no sé, Hay que- vergüenza. Claro, hay que explicar... 30 camas, hay que- y tenemos 100.000 acá solamente. Hay que O sea explicar de que eso no ni todos el tampoco- 0,000,1%. No todos necesitan internarse. Sí, para empezar. Pero muchos sí. Muchos Mucho más de 30. necesitan Somos in- mucho más de 30. Como dice la Muchos canción, somos necesitan mucho más de internación y lo que hablaba el ministro anteriormente, tampoco hay que centralizar todo. Está en Asunción, el centro de adicciones, y en Pirihue, el DIC3. Lo que tenemos que es trabajar para descentralizar la atención de salud, que justamente lo que explicaba era capacitar a profesionales no especializados en adicciones o en salud mental, porque no hay y no vamos a dar abasto nunca. Entonces, para que se pueda hacer la primera atención, la atención primaria de salud en la comunidad. Y de acuerdo a eso, sí, el caso amerita que lo vea un especialista, lo ve el especialista, o si no, puede seguir nomás digo, su tratamiento en su comunidad, que es justamente lo que se está ahora llevando adelante en este segundo año del Plan Sumar.
y a partir de ahí ver qué lugares requieren de centros de tratamiento especializados, de centros ya sean ambulatorios para desintoxicación o inclusive lugares de Ahora, rehabilitación. como médico, vos sos médico, ¿verdad? Vos no sos médico, ¿verdad? No, terapeuta, consejero en adicciones. Terapeuta, perfecto. Como médico, digamos, ¿qué porcentaje de los adictos, ¿verdad? No el que consume, así, adictos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de los adictos necesita internación, aunque sea, no sé, por 2 meses, 3 meses, después nos va a decir Mario, a ver cuánto tiempo más o menos le lleva a alguien poder largarlo otra vez a la vida real, ¿verdad? Y que pueda seguir, digamos, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de los adictos realmente necesita, primero, la desintoxicación y luego la rehabilitación? De hecho, es importante aclarar el concepto de adicto. Vamos a empezar de ahí porque a veces el mensaje o la información que le llega a la sociedad, al público en general, es un poco confusa. Nosotros hablamos de la persona dependiente, de aquella que está consumiendo una sustancia, nicotina, alcohol o cualquiera de las drogas, llamémosle ilegales, cocaína, marihuana, etc. Me refiero a esas. Bueno, hablemos de las drogas ilegales entonces, y que su cuerpo ya está dependiendo de esa sustancia. ¿Qué quiere decir? Que llega a un punto de tolerancia, que la cantidad que consumía habitualmente ya no le produce el efecto que él está buscando, entonces requiere mayores cantidades y cuando no está consumiendo, entra en lo que se llama la abstinencia, que es lo que solemos habitualmente ver la gente muy alterada, muy nerviosa. Me refiero a esa clase de gente. ¿Cómo le llamas vos? Dependiente. Bueno, los dependientes que yo le llamo adicto a dependientes. A ver, esos dependientes, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de esos dependientes realmente necesita estos tratamientos rigurosos? Del total de personas consumidoras, porque ahí también hay que explicar. por eso. La persona que consume, pero que nosotros no lo vemos porque no tiene un problema de salud, que no lo ve la policía porque no comete un delito. Llamémosle, como vos hablabas, de un consumidor social de alcohol, eso no va a ir a consultar o no va a requerir una atención del Estado. De esos, el 12% es aquel que se vuelve dependiente. O sea, del total del universo de consumidores, el 12% es el que requiere de tratamiento porque va padeciendo una enfermedad ¿Y ese mental. 12%? Y del 12%, habitualmente menos del 10% es el que requiere de un tratamiento mucho más intensivo, más que no puede ser coercitivo, ambulatorio. que el ambulatorio tal vez no sea suficiente y que requiera una internación. A ver, si agarramos la cifra de 100.000 acá, ¿verdad? 100.000. Me decís que de esos 100.000, el 15... 12.000 aproximadamente van a tener algún tipo de problema ya relacionado con el consumo de sustancias. Esto es muy importante porque es la diferencia que yo hacía entre consumidores y adictos, pero que él le llama... ¿cómo que dependientes, ¿verdad? Los dependientes. Porque entonces, ¿por qué? Es que yo soy una genia, discúlpame. Porque, no, pero para organizar en serio, de verdad, hay que, primero puede tener una caracterización clara y en base a eso podemos aplicar la política. Entonces, sí, cuando decimos 100.000, vos decís, Dios mío, todos estos adictos así dependientes, no. Hay 100.000 consumidores, ¿verdad? De los 100.000 consumidores, o esos 100.000 son los adictos. Los dependientes, han de ser los consumidores de estos 100.000. De hecho, los datos que maneja la policía son más o menos cercanos a lo que también maneja el Ministerio de Salud, que son consumidores con trastornos por uso de sustancias, o sea, personas que ya se acercaron o que ya tuvieron, en este caso, como habla el señor ministro, algún tema relacionado con un delito cometido y que en donde estuvo, hizo pero entonces estos ya no son solamente consumidores, ya están, esos 100.000 ya son más o menos. Que está el otro problema, mira, solo para meter un aviso parroquial, la necesidad de consolidar los datos. Claro. Público y privado para tener una base de datos, porque esta es una historia vieja en Paraguay. A ver, para un ratito, porque tu micrófono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su micrófono? ¿Se cayó? Ahí está. Te pones otra vez el micrófono ahí, él se sabe poner, porque ya es un ducho. Ahí, esto es todo ahí, perfecto. Bueno, ya está. Sí, seguimos. No, lo que te iba a decir nomás que en muchas áreas, pero particularmente en este también tenemos que sentarnos a tener una sola base de datos que alimentemos todos, porque a veces la denuncia viene del juez de paz, después se va a la fiscalía, después cae al centro de adicciones y es la misma persona
que en 3, entonces eso abulta, ¿verdad? Claro, Y distorsiona. la caracterización es muy importante. También. ¿Verdad? La caracterización de cuál es la situación. Bueno, ahí te ¿verdad? quiero decir que dentro del Plan Sumar hay un programa que se llama SIP, Sistema de Información Policial, que va a estar disponible para el Ministerio de Salud, para el sector privado, para la policía, donde todos vamos a cargar los datos para tener una perspectiva real lo más consolidada posible, porque si no cada uno tiene sus datos, que son estos generales, pero yo no puedo afirmar a ciencia cierta, a rajatabla que es real, pero sí es un estimativo para que tomemos conciencia como sociedad de la gravedad del problema. Así es. Ahora, comisario Sí. Ledesma, porque es muy importante, esto me decía un amigo, no, yo en relación a las políticas represivas y aquellas que son, aparte de represivas, digamos, de tratamiento, de prevención, esas son otras, pero las represivas, ¿verdad? Es decir, yo entiendo que puedan ser enfermos, ¿verdad? Porque la adicción es una enfermedad, pero hay una cuestión, esta gente que es la dependiente o la Usuario. adicta, la que yo le llamo, ¿verdad? Y que a la vez tiene ya rasgos de violencia, etcétera, de descontrol, ¿verdad? Que me decía, no son muchos los que están en la calle impidiendo que la gente pueda desarrollarse. Han de ser 10.000, me dice él, ¿verdad? Pero eso te quería preguntar, de estos 100.000 que ustedes tienen como cifra estimativa en Central y Capital, ¿cuántos son los que están en la calle? También tenemos que saber, comisario, Sí. ¿verdad? Porque esta es la gente que pone en riesgo la vida de otra gente. Entonces, ¿por qué no empezamos con lo extremo, ¿verdad? Que es la gente que está en calle, o sea, que ya fue abandonada por su familia, ya está total, y que está en la calle a la vez no está tampoco en ningún centro. A ver, ¿cuánta gente más o menos vos crees que está en la calle? Que vos ves, ¿verdad? Las esquinas, los chespis, que vos no tenés manera de pasar, cruzar la calle, no sabés a dónde puta irte para no pasar cerca, porque no sabés si te van a clavar, ¿verdad? Bueno, ¿Cuánta gente el es así? porcentaje no es muy elevado. Por eso. Lo que a nosotros policialmente nos preocupa y nos ocupa es que ese porcentaje que está en la calle no pasan los 30 años de edad. Sí, sí. Allí es donde a nosotros nos preocupa. Bueno, ¿y ¿verdad? qué hacemos con la gente que está en la Vos- calle y pone en riesgo a los otros? Te voy a Sí. tirar un dato, pero fresco, ¿verdad? Sí. Que coincide curiosamente. Yo la primera vez que hablo con el doctor Cantero. Nosotros como policía tenemos registrado y bajamos, ¿verdad? Este es un pequeño corte comercial. 17.000 hechos delictivos. Bajaron. No, bajamos y tenemos 17.000 hechos que dividido por 365 te vuelves loco. Siempre hay uno cada una hora. Algo sucede, o se roba una moto o un auto o cualquier cosa, ¿verdad? Esos 17.000 hechos, según la policía, el 80% están originados cuando estira el cordel en droga. Es más o menos el 80% el que decía. Y el 12% coincide con los 12.000 que habla el doctor, ¿verdad? Por eso yo creo que en nuestro tema, como dice Lisa, es que aparte de ser todos jóvenes, todas las veces que estirás, todos los que caen generalmente estuvieron involucrados en temas de droga. Ahora, Eso, sí. de esto, a ver. Sí, justamente, ¿qué nos pasa? Que un dato estadístico fiable que nosotros tenemos es que el usuario de sustancias que está vulnerado, rechazado socialmente por la familia y está en situación de calle, es el mismo que comete el hecho en varias comisarías. De allí, entonces, nosotros lo que hacemos es llamarle a ellos los factores de riesgo. Exacto, a eso me refiero. ¿verdad? El ¿Cuántos que- son los factores de los que están así en factores? No, no es mucho. Pero hablamos de de 3.000, 5.000. 7.000, 8.000, Asunción y Central un poquito menos. O sea, 10.000 podemos decir en total. Aproximadamente. 10.000 personas conflictivas. Así mismo. Sí. ¿Qué hacemos con ellos cuando tenemos que son adictos a sustancias prohibidas? Le favorecemos como el tema riesgo, nos vamos hacia el tema riesgo. Este joven comete un hecho punible. Por cuerdas separadas es comunicado al Ministerio Público y se sigue el procedimiento. ¿Qué es lo que quiero dejar en claro en esta mesa? Que el que comete un hecho punible y es adicto a una sustancia no puede escudarse en el que yo soy un enfermo a las drogas y por Claro. eso estoy haciendo esto. Así es. Por cuerdas separadas se hace la comunicación y todo lo que dice el Código Penal y Procesal Penal, pero también se le brinda la asistencia para, sea lo que es salud mental,
adicciones y todo lo demás, y nos sirva a nosotros como un registro de base Pero de doctora, datos. doctora, comisario, la verdad verdadera, para decirlo así, ¿verdad? Sí. Es que ustedes hacen esto, lo sacan de la calle porque cometió algún delito, le pasan a la fiscalía, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo después este chico está otra vez en la calle? Y 6 horas. Ah, 6 horas. Sí, Entonces, porque sí, tiene espera, plazo. y ese chico, que apenas pasó 6 horas, no sé ni para qué carajo lo llevaron, pero 6 horas no sirve para nada. Ni siquiera pasa como obligación de una persona que estuvo adicta en la calle, jodiendo a los demás, etcétera, etcétera, ya no es que se va de ahí, mira, hijo querido. No, Vos no, tenés que señora. irte directo al centro de desintoxicación y de ahí tenés que irte al centro de rehabilitación. Como mínimo, esa tiene que ser la pena. Es lo de mínimo. Porque si vos ahorrás a las 6 horas de largada ahorrar en la calle, siente otra vez la necesidad de la adicción, vuelve a joder a otro. Totalmente, Por señora. eso Y te bueno, decía, entonces, a ver, ¿por qué este Por procedimiento? eso es que nos falta la pata, y hoy con Sumar trabajamos en ¿La pata legal o qué es lo que te falta? La pata salud. Ya sé, pero vos legalmente. Donde pero- yo pueda, pero ¿qué nos pasa, Mina? Que la Constitución Nacional nos habla que ningún tratamiento puede ser obligatorio. Y bueno, eso es lo que Tratamiento hay que cambiar. médico Sí. obligatorio. Hay que cambiar. Yo no le puedo obligar a él porque la Constitución Nacional Pero la me dice que no Constitución puede- luego te dice eso. Sí, la Constitución O sea, Nacional ¿quién dice que carajo nadie puso podrá esto en la ser Constitución? sometido, nadie podrá ser Tenemos que sometido quemarle en la a un hoguera al que puso esto en la Constitución. porque- tratamiento médico fuera de su voluntad. pero pero no, acá hay una cuestión. Si vos te podés negar a recibir un tratamiento médico, te tenés que quedar entonces en tu casa, cerrado. Porque si vos vas a salir a la vía pública donde vos jodés a los demás, ahí te se acabaron tus derechos, empiezan los derechos de los demás. Claro. O sea, ¿dónde terminan tus derechos y dónde comienzan los derechos de los demás? Bueno, O ahí- sea, no, la ley hay que cambiar. No, yo no puedo creer porque quiero que me digan qué artículo es, porque voy a hacer una campaña de reforma de la Constitución, ¿verdad? No puede ser que vos no le puedas decir al tipo, mira, mi amor, vos tenés dos alternativas, ¿verdad? O te drogás como tarado en tu casa, te voy a llevar más cantidad de drogas y ya te terminás de drogar, ¿verdad? Sí. Pero si salís a la calle y jodés a los demás, no podés. Adentro, en dos alternativas, o adentro en la cárcel, que es al pedo, porque ahí no hay planes reales de No, rehabilitación. iba a salir peor. Va a tener que tener un policía delante de cada domicilio. Exacto, Porque imposible. la característica de la adicción de la Sí. persona que consume es imposible que esté en la casa. La casa es una cueva. Sí. Termina de drogarse, termina de robar, termina de hacer lo que tiene que hacer y la cueva es la casa. Exacto. La familia lo quiere tirar afuera hace Así rato, es, no sabe más qué hacer, está desesperada. Así es. Pero no hay un solo adicto, y perdone que fuertemente les discuta, Sí. si es el pensamiento, que se quede en la casa. Claro. Salen hasta por el agujero del ratón, Sí. no se quedan en la casa. Entonces, ¿cuál es la salida, Mario? Tiene que tener un tratamiento, Así no es. hay cárcel, no hay garrote, no hay... Si el adicto o el usuario no va a tener un tratamiento, no va a salir, y ni aún con tratamiento, Cuesta revertir. el porcentaje de la persona que sale adelante después de los mejores tratamientos es bajo. Es bajo. El o sea, abandono, si él no quiere, menos. no hay caso. El abandono dentro de un tratamiento. centro de rehabilitación es así, constante. Entra y sale, entra y sale. qué hacemos entonces, Y Mario? va quedando un rejugo. Yo Trabajar en vuelvo a prevención. decir, ¿verdad? Trabajemos en a todos los prevención para que no Ahí caigan. quiero ir a vos. Trabajemos en prevención. ¿A dónde? ¿A dónde? No a los de 13, 14, 15. Vamos más abajo. Sí. La franja etaria de nivel de consumo en este momento bajó. Vos te vas a dar una charla a un colegio, a los profesores, a los padres, a niños de 13, 14, 15, 16. Ya están todos metidos, lastimosamente. Y si no están todos metidos, están ya coqueteando. Voy a poner un ejemplo un poco duro con el perdón. A una nena, una mujer, desde chiquita se le enseña que no se siente en cualquier inodoro público. ¿Aprende o no aprende? Sí. Aprende. Es peligroso. Vamos ahí, vamos al kinder si es necesario. Porque ahí se está gestando ahora. 13, 14, 15, 16, con el perdón de la expresión, olvídense. Saben más que nosotros, manejan más que nosotros. Ahí quiero ir después Señora, justamente con... sobre el Sí. punto, cuando nosotros hablamos del encierro en la casa, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que están
o son usuarios de sustancias Sí. y están ligadas a la violencia intrafamiliar. Sí. Es impresionante. Claro. O a veces el niño cae en drogas para escaparse de la situación social de violencia que está teniendo en la casa. Y uno se pregunta, un chico de 9, 10 años, ¿de qué se está escapando? Y te dicen, mi papá, como a mí me dijo un niño en la calle, mi papá le garrotea a mi mamá. Y un amigo me dijo, a mí me pasa lo mismo en casa, entonces yo fumo esto y me olvido. ¿De qué se olvida, de qué se escapa hoy el niño? Así es. Esa es la preocupación de lo que tenemos entre sustancia y violencia que van de la mano. Totalmente. Vamos a sacarlo de que mate a alguien en la calle Sí. y van a matar a la familia En dentro de la familia, casa. Así es. totalmente, sí. Por así ejemplo. ¿verdad? Así es, yo conozco un caso. En realidad hay muchos, lastimosamente. Tengo que ir a una breve pausa. Después, Digna, quiero ir contigo. Porque acá está, si logramos realmente una buenísima y excelente campaña de prevención, y después quiero hablar sobre qué tipo de campañas son efectivas y desde cuándo, como dice Mario, ¿verdad? Luego de la pausa. Doctora, no importa, fuiste famosa, la gente dice licenciado, doctora, sí o sí, ¿verdad? Yo no soy ni licenciada ni doctora y todo el mundo dice Yo, por lo que licenciada, sabe, doctora. Más que doctora. 3 veces doctora. Exacto. Este tema de la prevención, porque tenemos que basar nuestra esperanza por lo menos para el futuro, ¿verdad? Porque hay dos patas. Uno, los que ya son adictos, ¿verdad? Y está toda la política represiva, de tratamiento, etcétera, ¿verdad? Y otra es la preventiva, que sería lo ideal para que por lo menos dentro de 10 años o 15 no sumemos otros 100.000, ¿verdad? ¿Cuál es la política de prevención que se plantea dentro del Plan Sumar y obviamente con responsabilidad del Ministerio de Educación, ¿verdad? Bueno, como ya estuvimos conversando, te das cuenta que el tratamiento en nuestro país, obviamente, no estamos llegando a lo que tenemos que llegar. Bueno, y a raíz de eso, el Ministerio de Educación está apostando fuertemente a la prevención. Nuestro trabajo es trabajar con chicos que están en este momento sanos, desde que entra en el sistema educativo hasta que salga sin consumir inclusive bebidas alcohólicas. Esto Es una gran ¿Y responsabilidad. desde qué edad se plantea esto? Nosotros hemos elaborado, porque hay que hacer un poco también una historia. El Ministerio de Educación, antes del Plan Sumar, no tenía materiales educativos para trabajar la prevención. Acá vos me trajiste esto. Así Esto mismo. forma parte de los materiales ya de Sumar, Totalmente. que es para Tenemos- los maestros y sí. para los padres o para los maestros nomás. Para todos. Tenemos para toda la comunidad educativa. Estos materiales fueron preparados para que el docente pueda desarrollar en el aula Sí. y dentro del currículum formal todo lo que hace a trabajar un poco los valores, la autoestima, el desarrollo personal y social, teniendo a la vista siempre que cada ser humano debe tener un proyecto de vida y hay que avanzar a ese proyecto de vida. También estamos teniendo un material para padres, donde también queremos y estamos trabajando con los padres para que ellos también dentro de las 20 horas que están los niños con ellos, porque 4 horas están en la escuela y 20 horas con los padres, también puedan ellos acompañar este desarrollo personal y social. Gran parte de este entrenamiento, porque realmente más ¿Y que este una... entrenamiento se le da a todos los maestros, se Estamos supone? llegando ahora a 5.000 docentes entrenados, porque es un entrenamiento, mira, no es una capacitación por Claro. capacitación. ¿Y de los 5.000 cuántos docentes hay? Todos son No, docentes. ¿cuántos son docentes en total de Dios? En el país estamos casi 80.000. 80, no, más de 80.000 docentes. No, estamos 80.000 prácticamente docentes nosotros en el sistema. Ah, que cabe- 80.000, claro. En total. En En total. sí. 6.800 escuelas públicas por ahí. Así mismo. Y bueno, y hasta ahora de los 80.000, el 10% es lo Claro, que y al fue ser un capacitado. entrenamiento, obviamente lleva un tiempo, porque no es solamente una capacitación de un día y vos les lanzar un material, ¿verdad? Y estos docentes, perdón, vos le capacitás y estos docentes, ¿hay alguna materia especial o es a todos los docentes, al de matemática, al de castellano, al Bueno, de... ¿Cómo es? dentro de este hay una gama otra vez de docentes y muy fuertemente en el área de los institutos de formación docente, que son los docentes que le enseñan a los docentes y que constantemente están al servicio, obviamente, de llegar a todos los temas posibles, a capacitarle en cualquier tema. Entonces, aparte que tenemos nosotros una plataforma en Paraguay Aprende, donde tenemos estos cursos disponibles todo el tiempo, Gratuitamente. gratuitamente, autogestionado, también estamos llegando. O sea, en el material, te interrumpo nomás, Digna, en el material para padres que está preparando el MEC,
puede perfectamente nutrir al equipo de Mario. Totalmente. Lo Es puede más, entrar, bajar este nosotros material y compartimos y con ver el si se Ministerio de la adapta o no. Niñez, el Ministerio de Justicia. ¿Dónde encuentran estos materiales? En Paraguay Aprende, pueden entrar ahí directamente. Pero, Todos los materiales están en la página del Plan Sumar. Al poner el buscador Plan Sumar, Sí, van a materiales. desplegar todos los materiales. ¿Cómo uno entra al posibles. Plan Sumar? Decirle a la gente que ustedes... Plan www.plansumar.gov.pi. Perfecto. Directamente Y ahí entran están los ahí, materiales, le van a pueden bajar. encontrar para padres, para docentes, de cualquier grado, desde el nivel inicial hasta el bachillerato. Bueno, pero espera, entonces, este plan, o sea, vos le capacitas hasta ahora 8.000, digamos, de los 80.000, ¿verdad? ¿En qué, a los que le capacitas ahí entran todos? Docentes, la idea que sea el de matemática, todo, o hay dentro del plan de estudio de la primaria, por ejemplo, ¿verdad? Hay una materia que se llama educación cívica, te digo cualquier cosa, o el profesor de matemática, ¿quién es el encargado de dar? No hay una materia, pero hay capacidades dentro de la materia. Hay capacidades dentro de la materia. Eso luego ya está mal. No está mal, Sí. Mina, porque nosotros no podemos enfocarnos solamente porque hacemos desarrollo personal y social. Pero Nosotros ¿qué- no quién es el hablamos de maestro? adicciones. No. Ah, bueno, no hablan de adicciones. No habla de adicciones en el primer ciclo. Hablamos de desarrollar valores, autoestima, todo lo que sea resiliencia. O sea, es un proceso. Recién en el segundo ciclo se habla de las drogas. Está Tampoco mal. vamos a hacer un tabú. Hay que hablar de las drogas, hay que hablar Segundo de las ciclo, consecuencias. ¿cuántos años tiene? ¿O qué es segundo Tiene ciclo para vos? cuarto, quinto y sexto grado. 9, 10, 11 años. Eso es segundo ciclo. Segundo ciclo De la primaria. de la primaria. Después subimos al tercer ciclo, séptimo, octavo y Perfecto. noveno. Pero en ese, está bien esto que decís, porque yo antes era del primero al sexto, del sexto al primero. Bueno, primaria y secundaria nomás. Exacto. Era más simple, digamos, ¿verdad? Claro. Bueno, y más efectivo también, por cierto. Entonces, quiere decir que en esa etapa, que desde los 9 sería más o menos Ajá. años, ¿verdad? No hay ni una materia. Hay una materia que se llama toda la parte de salud, que es ciencia para la salud, donde se habla todo de estos temas. Ciencia de la salud. Ujú. Bueno. Entonces ahí se habla. Pero no obstante, Mina, Pero no se habla de adicciones todavía en ese se periodo. habla ya desde el Ah, cuarto ya. grado. Ah, ya Desde se el habla. cuarto grado ya está todo lo que es el contenido en sí, de todas las sustancias. ¿Cómo quiero escuchar ese Que te pasen el material cuarto grado para que cuarto puedas grado? ver. Buenísimo. ¿Sabes por qué? Para que puedas ver. Bueno, espera. Entonces ahí le hacen, ya a partir del cuarto grado, ya le hablan de las adicciones, Ujú. ¿verdad? Después, ¿cuál Bueno, es el otro plan? A eso sumado, Sí. nosotros siempre apostamos a que estos chicos necesitan esas horas de ocio, tener algo productivo para hacer. Y ahí donde nosotros nos habíamos enfocado fuertemente a escuelas abiertas. Tienen que tener actividades físicas porque todos los seres humanos tenemos conflictos, Mirna, incluyendo obviamente los niños, por todo esto que decía, violencia intrafamiliar, abuso, maltrato, y tienen que canalizar todos esos conflictos internos para no buscar la bebida alcohólica, el vapeador o las sustancias ilícitas. El vapeador. Entonces, ahí- hay escuelas abiertas. Entonces ahí nosotros apostamos fuertemente a actividades recreativas, deportivas y de arte donde cada chico puede elegir lo que les gusta, ¿verdad? Y en esas escuelas abiertas también se habla de las adicciones. En esas escuelas abiertas lo que se habla es de estimular fuertemente esas áreas y el profesor lo que se encarga es de conversar con ellos antes de hacer, así como se hace un partido de fútbol, Sí. hacemos nosotros un entrenamiento. Ahí conversamos nosotros de toda la vida sana que nos genera el deporte y obviamente lo que es contraproducente para nuestra salud y ahí entramos nosotros a hablar y con le ellos. hablan, y le hablan Totalmente. realmente. Porque hay que cuidar mucho todos los aspectos también de cómo entramos también a trabajar con ellos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, como son obviamente chicos que en su mayoría, porque también hay diferentes tipos de situaciones, también se detectan muchas situaciones ahí, ¿verdad? Se detecta ya que están en nuestro caso, por lo menos hasta el 9º grado, fuertemente la bebida alcohólica y el vapeador. Y después lo otro ya es sustancia ilícita que hemos encontrado en el colegio. Y para eso tenemos protocolos también de cómo acceder con la justicia, con la policía y cuál es la intervención que se hace, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos llevó el Plan Sumar es a organizarnos como Ministerio de Educación, a tener este trabajo de materiales para los docentes, entrenamiento para los docentes y qué más le damos nosotros en la escuela a los chicos para ofrecerle estos tiempos, porque no todos tenemos a lo mejor la capacidad de llevarle a un club, Exacto. a tener o a estudiar danza, o a estudiar teatro, o a estudiar pintura, sino como darle otra ¿Sabes oportunidad. por qué te pregunto? Que voy a leer, obviamente, los materiales del cuarto grado y otros más, porque yo
estuve en un colegio donde realmente nos enseñaban, no así muy intensamente, pero Las sí charlas. nos daban clases y videos y películas, ¿verdad?, sobre lo que son las adicciones, ¿verdad? Y de verdad eso me hizo temer a caer, porque yo tuve oportunidades, miles de consumir, pero Claro. miles de oportunidades, ¿verdad? Y de verdad me frena porque me viene a la imagen todo lo que eso me va a perjudicar, Claro, ¿verdad? sí. Pero, entonces me da miedo, por temor no consumo, ¿verdad? Entonces yo creo que las campañas, ya sea, no sé, mismo lo que se enseña en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Y las campañas, yo siempre pongo la campaña esa, no quiero desmeritar al que lo haya hecho, ¿verdad? Usa casco y se va la tortuguita, y tiene que ser más catastrófico, ¿verdad? Por ejemplo, en España vos ves los accidentes Sí, y sí. ¡pah!, desparramado, todo un brazo acá, una cabeza Sí. allá. Entonces así vos decís, mira lo que me va a pasar, ¿verdad? No, es la tortuga, es lo que te digo, muy naif, no puede ser muy naif. Ya hoy día lo naif no le entra a la gente, ¿verdad? Entonces pasa también con este tema. Yo siempre digo, hay que hablarle con la verdad y lo trágico de esa verdad también. En el sentido, si vos le decís, la droga hace daño, no consumas, esto te hará mal, es vacío de contenido, ¿verdad? Sin embargo, si vos le decís, la droga la verdad que es sensacional la primera, porque si no, si vos le mentís, su amigo le va a decir, qué puta, sensacional, viejo, fumarte un porro o aspirar un poco de coca, ¡ah!, se te abre todo, estás reactivo, ¿verdad? Y querés probar. Ahora, si vos le decís, mira, se te abre todo, efectivamente, fabuloso, una sensación divina, ¿verdad? Lo mismo que el porro, te relaja. Pero le decís, pero ¿sabes qué es el problema? ¿Qué es lo que viene después? Claro. Tenés que explicarle lo que viene después. Claro. Y le mostrás lo trágico de Whitney Houston, una mujer exitosa, una voz divina, Sí. y después toda sin dientes, tirada en la calle, muerta en un baño, ¿verdad? Así hay que mostrarlo. Lo que pasa Porque que- entonces así, si vos le mostrás así a un chico de 9 o 10 años, vas a ver cuando su amiguito le diga que esto es placentero, porque vos no le estás diciendo pues, que es placentero, vos tenés que contarle que es placentero. Claro. Porque si no, no le estás dando toda la información. Pero el problema es lo segundo que su amiguito no le va a contar, ¿verdad? Que es toda la consecuencia y le mostrás así nefasto lo que pasó, ¿verdad? Este terminó 45 años en la cárcel porque mató, ¿verdad? Así hay que mostrarle para la política de prevención, de Por eso, verdad. porque si Mira, no, no hay sirve. bases científicas que ya nos dicen qué es lo que funciona como prevención. Y es lo que nosotros apostamos al modelo educativo Y que paraguayo premia que que hay tenemos bases acá. científicas antes que tenías que tomar leche sí o sí, y ahora Claro. sin embargo la base científica te dice no tome leche por la lactosa, te deja idiota. No, pero en esto- síntesis, Pero- hay que No. ver bien tu base científica, porque No. cada década hay una nueva base científica. ¿Qué dice la base científica? No hay que decirle la verdad así. No, yo no estoy diciendo que no se le diga. El proceso es lo que a nosotros nos preocupa siempre. Sí. Siempre hay un proceso. Y si vos trabajás bien un proceso, Mina, de acompañamiento según la edad y según las situaciones, porque esto que vos dijiste es muy cierto. Nosotros en los colegios estamos trabajando un diagnóstico de caracterización. ¿Qué cosas vamos a encontrar ahí? Y a partir de ahí se suman otros aspectos a esto que planteamos en forma universal. Sí. Todo tiene que hacer esto. Pero después cada colegio tiene su forma nuevamente de entablar o de trabajar una prevención, ¿verdad? Y hoy hay que entrar bastante fuerte, como vos decís. Pero hay otros que probablemente sea un colegio bastante sano. Porque y hay hoy que día hacer solamente está- la prevención universal y no lo otro tipo como la indicada o los que indican los otro tipo de prevención que ya es un poco más fuerte de lo que vos estás diciendo. Claro, porque... Hay un Señora, dato, sí. voy a... A ver, ¿el comisario? ¿qué? Sí. Nosotros el martes 7 estuvimos en un colegio de Asunción, Sí. 570 alumnos con personal policial del ICEPOL que se capacitó conforme a esta matriz. Hoy en día, dentro de la función policial, que es la preventiva, también está trabajando sobre esto como una extensión académica. Bajamos al ISATE con 570 alumnos con quien trabajamos así tal cual, pero nos encontramos con otras situaciones de las que no están con esta matriz y tenés que ajustar Así es. a la situación del Caso por momento, caso, sí. caso por caso. De allí que esta capacitación en prevención o todo el trabajo articulado con una matriz siempre tiene que tener una revisión. Claro. Así es. Tiene que ir Claro, un tiene que ir paso ajustando. más allá. Totalmente. Hoy, por ejemplo, El diagnóstico nosotros- es muy importante de un Claro. colegio. el Sí, sí. testimonio de vida de una persona que cayó en sustancias es totalmente prohibido. Yo no me puedo parar y decir, yo fui adicta a la marihuana y mañana soy tal autoridad. Ya no se Entonces, puede ¿qué hacer es lo que yo le estoy transmitiendo al joven? Voy a consumir si total después puedo llegar a ser
tal autoridad o puedo ser un médico exitoso o puedo ser... Eso ya no. Los organismos internacionales te dicen no a eso. Y también ahí justamente nos dicen que, ¿por qué caen? Porque hay una sociedad obviamente que no le contuvo en este tipo de conflictos, Así es. por eso encontró esto. Y eso es lo que nosotros apostamos con la familia, acompañamiento de la familia, obviamente con el acompañamiento del docente. Es que son varios ejes, ¿verdad? Uno es la contención, eso es básico. Si no hay contención emocional, obviamente cualquier ser humano. Pero, Déjame contarte en sí. 30 segundos lo que los brasileños nos dijeron a nosotros, que también tienen obviamente gran problema, pero son pragmáticos. Y me dice el brasilero, hasta los 10 años los niños creen que los padres somos los ídolos, somos los que más influimos en ellos. Si la familia está contenida, tranquilo. Entre 10 y 15, los profesores, el docente, el ídolo, todo el mundo se enamora de su maestra. Esa es la ventana para entrar con fuerza en el colegio, de 10 a 15. Después de los 15 estamos complicados porque son los perros, sus amigos. Los amigos, el Si entorno. caen una bandida en un equipo de vagos, Sí. se fue. Si todos son tragalibros medio pescado, se salvó. Entonces, esas tres ventanas son las que nos obliga y por eso es tan complejo, ¿verdad? Con la gente que me gusta, me dan las claras. Bueno, del obviamente el alma. programa siempre queda corto. Les cuento que yo pues soy una sexagenaria, ahora 65 años, y no soy una chica de redes ni nada, pero voy a empezar a entender, porque quiero hacer esto más profundo Sí. y más tiempo, etcétera, que en la televisión el tiempo es limitado. Así que dentro de poco mi streaming o mi podcast estará. Entonces quiero tocar así varias veces, profundizar el tema, hacer un debate real y profundo, ¿verdad? Así que tienen ahora 20 segundos para dar un mensaje nada más y esto obviamente Bueno, continúa. uso mis 20 segundos. Yo creo, Mina, que esto es imposible hacer sin ustedes para que la gente entienda el volumen. Es imposible hacer sin el sector privado. Es una causa nacional y nosotros tenemos que hacer una política de Estado. Terminado este gobierno y el siguiente, esto tiene que ser para siempre, porque va a haber siempre problemas. Entonces, mi deseo decirle desde el Ministerio del Interior, para nosotros es un tema de seguridad, pero no solamente un tema de seguridad, es un tema de salud emocional, familiar de las familias paraguayas. Así es. Doctor. Tenemos que seguir trabajando y trabajar entre todos. Solo no vamos a poder reforzando lo que dice el señor ministro. Digna. La escuela no es la única responsable de la prevención, las familias tienen que fuertemente acompañar a los docentes para que realmente pueda funcionar. Es cierto. Comisario. Sumar es un compromiso de todos. Invitamos a la ciudadanía que se sume con nosotros. Los jóvenes son el futuro, pero tenemos que ocuparnos en este presente y ahora. Correcto. Mario. Necesitamos ser invitados tanto en plan Sumar como cualquier otro plan, porque somos una parte pata. importante dentro de esta estructura. Ya todavía no tuvimos ese privilegio, así que yo pido acá públicamente que nos contacten, que nos inviten, ahí vamos a estar. Tenemos mucho que aportar. Ministro, ¿te responsabilizás de que vas a entrar en contacto con, Sí. con Te voy a este decir sector? una cifra para que te preocupes. Se invirtió en Sumar ya más de 50.000 millones de guaraníes. Ustedes no vieron un peso. Y la semana que viene le vamos a recibir a todas las asociaciones con las tres instituciones y con Cenavico, que es donde salen los fondos para ver la forma de sumarlo. Mario, yo te voy a llamar dentro de 15 días a ver si cumplió el ministro. ¿Está bien? Yo te voy a decir si cumplió o no. Exacto. Muchísimas gracias, yo sé que va a cumplir. Pero voy a controlar de todas Sí, maneras. controlar, voy a controlar, siempre Muchísimas bueno. gracias, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá por la tele. Chau, chau.